Bienvenidas y bienvenidos a este clavado a fondo. Hoy, nos vamos a sumergir en un tema que es literalmente la fuente de la vida y que ahora mismo es la fuente de un conflicto nacional que, amenaza con desbordarse: el agua. Así es, pero como casi siempre pasa, el tema de fondo rara vez es el que está en la superficie, ¿no? Esto no es solo sobre agua, es sobre poder, sobre lana y sobre un ajedrez político que ya se está jugando con la mira bien puesta en la elección presidencial de 2030. Me gusta esa analogía. El agua es el campo de batalla, pero la guerra es por el control del futuro del país. Ok, entonces, hoy vamos a desglosar dos cosas clave. Primero, esas piezas que ya se mueven en el tablero para 2030. Hay nombres que ya levantaron la mano y nos dan pistas de las estrategias que se cocinan. Y segundo, nos vamos a meter de lleno al epicentro de la tormenta, esta polémica iniciativa para reformar la Ley de Aguas Nacionales, donde chocan dos visiones de país. Exacto. Por un lado tienes a un gobierno que dice, queremos garantizar el agua como un derecho humano. Y por el otro, a una oposición que grita que esto es un intento de despojo masivo. Vamos a intentar entender qué hay de verdad y qué de estrategia en todo este ruido. Venga, pues arranquemos con el futurismo político, que aunque suene lejano, ya está aquí. Parece que a algunos no les gusta llegar tarde a la fiesta del 2030, y ya están calentando en la banda. ¿Quién fue el primero en decir, esta silla es mía? Sin rodeos, Ed, Alito Moreno, el dirigente del PRI, salió a decir que quiere ser presidente. Y su argumento es una verdadera joya de la autopercepción. A ver, suéltalo. Sostuvo que para 2030 él va a estar en plena madurez política. Madurez política. Neta, a mí me suena a que ya se sabe todas las mañas del sistema y cómo usarlas. ¿O soy muy cínica? ¿Qué significa eso hoy? Es una excelente pregunta, porque antes, en el viejo sistema, madurez era sinónimo de disciplina, de lealtad al partido, era saber esperar tu turno. Ajá. Hoy parece ser más bien una mezcla de resiliencia, hay que reconocer que ha sobrevivido a todo, y la capacidad de generar alianzas, por más extrañas que parezcan. Claro. Es una declaración muy calculada. Lanzarla tan pronto busca marcar el ritmo, decir, aquí estoy y no me voy a ningún lado. Pieza que apareció de repente. Este rumor de que el PAN le abrió la puerta a Ricardo Salinas Pliego como posible candidato. Un empresario con un estilo, directo. Y con una enorme influencia mediática. El panorama para 2030 se ve ecléctico. Totalmente. Lo que esto nos muestra es que la oposición está en una especie de casting abierto. Están buscando un perfil que rompa el molde, un outsider que pueda conectar con el hartazgo de un sector de la población. No buscan un político tradicional. Buscan un disruptor. Justo, buscan un disruptor. Ok. Entiendo lo del casting de outsiders, pero ¿cómo se conecta esta carrera presidencial que apenas empieza con una ley tan técnica y tan específica sobre el agua? Parecen dos temas en planetas distintos. Ahí está la clave. No lo están. La verdadera batalla que va a definir el 2030 no es de nombres, es de modelos de país. Y esa batalla se está librando ahora, usando como arma el control del recurso más vital de todos. Esta ley es el primer round de esa pelea. Entendido. Entonces, vamos al presente que está hirviendo. Esta iniciativa de reforma a la Ley de Aguas tiene al país partido en dos. Empecemos por la versión oficial, la narrativa del gobierno. ¿Cuál es la promesa? La promesa se resume en una frase que han repetido hasta el cansancio: humanizar el agua. Su argumento central es que durante décadas el agua se trató como una mercancía, y no como lo que la Constitución dice que es desde 1917. Que es un derecho humano y propiedad de la nación, ¿no? Exactamente. O sea, ¿el diagnóstico que hacen es que se creó una especie de aristocracia del agua? Justamente, apuntan a grandes productores y empresarios, sobre todo en las zonas áridas del norte. Según esta narrativa, ellos acumularon concesiones en sexenios pasados y hoy sobreexplotan el recurso para su beneficio. Y mientras, pues dejan a las comunidades sin acceso y secan los acuíferos. Y para entender la solución que proponen, hay que recordar que esta idea de que el agua es de la nación no es nueva.
no es una ocurrencia de este gobierno. Para nada, para nada. Está en el artículo 27 constitucional desde Carranza. Lo que esta reforma argumenta es que ese principio se ha violado sistemáticamente y la propuesta para corregirlo es un programa de tecnificación del riego. A ver, expliquemos eso en términos sencillos. ¿Cómo funcionaría? La idea es así. El gobierno invierte dinero público para modernizar los sistemas de riego. Por ejemplo, ayudar a un agricultor a cambiar del riego por inundación, que es un desperdicio brutal de agua, a sistemas de goteo, que son muchísimo más eficientes. Ok. Y a cambio de esa inversión, de esa lana, el agricultor se compromete a devolver a la nación la mitad del agua que se ahorra. Y en teoría, esa agua recuperada se destinaría al consumo humano. Suena bien en papel, un ganar-ganar. Pero para justificar una reforma tan grande y tan polémica, deben estar acusando a alguien de algo muy gordo. ¿Cuál es el pecado original que según ellos se está cometiendo? Aquí es donde la narrativa se pone al rojo vivo. La acusación, lanzada por la propia presidenta, es directa y grave. Hablan de la existencia de un huachicoleo del agua. Uf, esa palabra tiene una carga simbólica enorme en México. Y la usan a propósito, claro. La acusación es que hay grandes concesionarios que reciben agua de la nación, que es gratis para uso agrícola, pero en lugar de usarla para regar, la venden, ilegalmente, a otras industrias, a desarrollos inmobiliarios. Un bien público convertido en un negocio privado multimillonario. Vaya, eso es literalmente hacer su agosto, pero con el agua de todos y en medio de una sequía histórica. Si conectas los puntos, esta acusación de corrupción a gran escala justifica una intervención mucho más dura del Estado. Pinta a los grandes concesionarios no como productores eficientes, sino como especuladores. Y bajo esa lógica, la reforma no es un ataque al campo. Es un acto de justicia para recuperar la soberanía nacional. Es una narrativa muy bien construida, con un villano muy claro. Pero del otro lado del ring, la alarma no solo está sonando, está a todo volumen. La oposición y grupos de agricultores tienen una visión diametralmente opuesta. Para ellos, la palabra clave no es humanizar. Para ellos, la palabra clave es estatización. El argumento, impulsado por figuras como Rubén Moreira, es que el gobierno busca el control absoluto del agua para usarla como un arma política y económica. Dicen que este es un despojo no solo para los grandes productores, sino para todos, desde el ejidatario más pequeño. Y el lenguaje que usan es potentísimo. Hemos escuchado frases que parecen sacadas de una película distópica. El gobierno va por el agua de todos. O, mi favorita, por su nivel de hipérbole. Hasta las nubes las quiere el gobierno. Es una retórica del miedo muy efectiva. Pero detrás de esas frases grandilocuentes se están promoviendo temores muy concretos. A ver, porque estatización, pérdida de patrimonio, vigilancia total, suena a la típica exageración de la oposición para meter miedo. ¿Hay algo real en el texto de la ley que justifique ese nivel de pánico? ¿O es puro teatro político? Es una mezcla de ambas cosas. Y ahí está lo peligroso del asunto. La oposición se aferra a la ambigüedad en la redacción de la ley. Por ejemplo, ciertas cláusulas sobre la revocación de concesiones por causa de utilidad pública son intencionalmente vagas. Ajá. No dice explícitamente, te vamos a quitar tu pozo, pero argumentan que crea un marco legal donde hacerlo sería mucho más fácil. Le daría al gobierno un poder discrecional enorme. O sea, el miedo no es a lo que la ley dice textualmente, sino a lo que podría permitirle hacer a un gobierno con suficiente poder. Exacto. Y con base en esa ambigüedad, construyen tres grandes miedos. El primero, la pérdida de derechos de propiedad. La idea de que serás dueño de tu tierra, pero el gobierno del agua. Y que ya no podrás heredar o vender tu propiedad, incluyendo los derechos del agua. Ok, ese es uno. El segundo, la vigilancia total. Obligar a los productores a instalar medidores y reportar cada litro, convirtiéndolos en sospechosos permanentes. Y el tercero, castigos severos. Multas millonarias y hasta 12 años de cárcel. Si juntas los 3 puntos, la imagen que construyen es la de un gobierno autoritario que busca someter al campo. Y claro, esa imagen asusta. Y no solo asusta, también funciona como un ensayo general para la elección de 2030. Están probando el guión, el gobierno autoritario que viene a quitarte lo tuyo.
Hoy es el agua, mañana será tu casa, tu negocio. Es una narrativa muy poderosa que seguramente van a reciclar. Y como era de esperarse, este choque de narrativas no se quedó en el Congreso, ya explotó en las carreteras. Pero aquí la historia se vuelve a bifurcar. ¿Quiénes están protestando realmente? Porque de nuevo tenemos dos retratos opuestos. Sí, la versión oficial es que no son protestas de campesinos humildes. El gobierno dice que los bloqueos están encabezados por gente adinerada que llega en camionetas de lujo, una especie de rebelión de los ricos. Claro. Y le pone nombre y apellido a los líderes, como a Adrián Levarón, a quien describen no como un pequeño agricultor, sino como un gran concesionario con un historial de denuncias por presunta sobreexplotación de pozos. Al ponerle ese rostro a la protesta, el mensaje es claro. No es el pueblo, son los privilegiados de siempre defendiendo sus intereses. Exacto. Pero la realidad en el terreno es siempre más compleja. Viéndolo de cerca, es verdad que ves camionetas que cuestan lo que una casa, pero a 2 metros de ellas está un ejidatario genuinamente preocupado por el pozo que le dejó su abuelo. La foto completa es mucho más borrosa de lo que cada bando quiere admitir. Y justo en medio de esa complejidad, de ese ruido de acusaciones, surge una voz que rompe con ambos guiones. Un agricultor, en una de las protestas, fue grabado diciendo algo que es dinamita pura. A ver, ¿qué dijo? Cito textualmente. El campo mexicano está tomado por líderes mañosos del PAN y del PRI que quieren desestabilizar al gobierno, porque saben bien que por medio de los votos nunca van a regresar. ¡Wow! Eso lo cambia todo. No viene de un político ni de un analista. Viene de alguien que en teoría debería estar del lado de los manifestantes. Alguien que está ahí, en el bloqueo. Todos los puntos. Sugiere que el conflicto no es una defensa genuina de los agricultores, sino una manipulación política. La idea de que se está usando a los campesinos como carne de cañón, como una fachada para una lucha de poder que es puramente económica y electoral. Y esto nos lleva al verdadero fondo del asunto. Como casi siempre, si rascas un poco, encuentras que se trata del dinero y del poder que éste otorga. Siempre. Si vemos el panorama completo, hay un patrón. Durante décadas, los apoyos del gobierno al campo no llegaban directo a los agricultores. Se entregaban a través de organizaciones, sindicatos, líderes locales, intermediarios. Y estos intermediarios repartían los recursos, pero en el proceso se quedaban con una parte y sobre todo acumulaban un poder político inmenso. Controlaban a las bases, eran los dueños del campo en la práctica. El gobierno actual cambió ese modelo de raíz, eliminó a los intermediarios y ahora busca entregar los apoyos de manera directa. Esto, por supuesto, les quita todo el poder y la fuente de ingresos a esa clase de líderes. Entonces, lo que vemos ahora no es tanto una protesta por el agua. Es el último grito de esa clase intermediaria que está perdiendo su negocio y su poder. La ley del agua es simplemente la bandera más conveniente y emocionalmente cargada para luchar por su supervivencia. Se conecta perfecto con otra queja que se escucha mucho en las protestas. El gobierno nos tiene abandonados porque nos quitó los apoyos. Pero cuando dicen apoyos, no se refieren a semillas o fertilizantes. Se refieren al control del dinero que estas organizaciones antes manejaban. Ahí está el nudo del conflicto. Es un choque de dos modelos, el apoyo directo al productor contra el apoyo a través de estructuras de poder intermediarias. La guerra por el agua es, en el fondo, la guerra por el control del dinero y la estructura de poder en el campo mexicano. Entonces, resumiendo, tenemos dos narrativas que parecen de universos paralelos. Por un lado, la de un Estado que busca hacer justicia social, recuperar un recurso para el pueblo y frenar un negocio corrupto. Y por otro, la de un Estado autoritario que quiere despojar a la gente del campo de sus derechos y su patrimonio para controlarlos políticamente. Son dos realidades absolutamente reconciliables. Y esto nos lleva a la pregunta final, la que de verdad importa. La pregunta que todos deberían hacerse es, ¿la verdadera lucha es por la molécula de H2O? ¿O el agua es simplemente el pretexto, el escenario donde se libra una disputa mucho más profunda sobre el modelo económico y político de México? Una disputa sobre quién debe tener el poder y sobre todo quién se beneficia de los recursos que son de todos. La conversación sin duda apenas comienza.
Y queremos saber qué piezas del rompecabezas ven quienes nos escuchan. ¿Dónde se encuentra la verdad en este debate tan polarizado? ¿Es una cuestión de justicia social o una batalla por el control político? Sus argumentos y opiniones en la caja de comentarios enriquecen muchísimo este análisis. Si este clavado a fondo les pareció valioso, no se olviden de suscribirse a este canal, dejarnos un like y compartirlo. Su apoyo es fundamental para seguir haciendo estas investigaciones.